Hola, hola Damián, hola Federico, hola Pilar. Iba a arrancar Federico, iba a arrancar yo, a que arranque Pilar, ¿no? Pilar, ¿para qué has venido aquí? ¿Para qué aquí hay transparencia, aquí hay transparencia. Podemos hablar. Esta ha sido una Miramos por la trampa. calle, tal, me arrastraron hasta aquí. Empezamos duro, ¿eh? ¿Para qué he venido aquí? Bueno, la verdad es que Bueno, cuenta, cuenta. arrastrada así. Por la garbanza. Venía por la garbanza. A ver, supongo que forma un poco parte de mi personalidad que cuando me invitan a cualquier tipo de actividad relacionada con la divulgación científica o a la vez que yo vea como formativa en la cual yo pueda aprender sobre temas relacionados con cambio climático o cualquier tema de relevancia social o eso especialmente a mí lo que me mueve es la ciencia porque soy bióloga, pues yo digo que sí y me lanzo de cabeza. Entonces me dijeron, vamos a hacer este picnic en el que vamos a jugar a juegos y vamos a hacer eso, se mezclaba todo lo que a mí me interesaba. Digo, qué guay, tiene una parte social, tiene una parte de ciencia, tiene una parte de comunicación, qué guay, cuenten conmigo. Y al final las cosas han ido derivando y aquí estoy a la espera de ver qué surge de aquí hoy. Fenómeno. ¿Y en qué estás especializada en biología? ¿O es general, botánica, genética, bioquímica? Mi carrera fue biología como tal, pero a mí me gusta muchísimo el tema de comunicación científica, que tengo algunos proyectos ahí. También hay comunicación en redes sociales, he ganado algún premio de comunicación científica también, y mi TFG lo hice de ecología, de paleoecología, aquí en Canarias, en la Universidad de La Laguna. Así que me Wow, gustaría tirar eso de ecología también, pero todavía no estoy segura muy bien por qué rama. fenómeno. Yo también soy biólogo, pero ya hace tanto tiempo que creo que la biología ha avanzado muchísimo más de lo que yo sé, aunque intento mantenerme al día. Pero efectivamente a todos nos interesa lo mismo y hoy el tema que queríamos tratar es cómo, cuando lo hablé yo con Damián y Fede, es un poco cómo es el tema del activismo en las islas, en Tenerife, pero a mí me gustaría casi empezar desde un marco más amplio, que es cómo ven los jóvenes el cambio climático, que a mí ya me gusta llamar más la emergencia climática, ¿no? Y qué problemas de comunicación hay para conseguir que esto llegue, ¿no? Yo no sé si tenéis alguna pregunta, yo tengo aquí alguna muy concreta que quizás nos sirva para arrancar, pero ya os digo como siempre que avanzamos por donde queráis, ¿no? Yo empezaría casi como en los retratos periodísticos de dónde te viene a ti el interés por el medio ambiente o por la naturaleza. Empieza Fede. No, si queréis empiezo yo, no sé, me da igual, pero está bien que empiece No, no, Fede. a mí me gustaría empezar. Pues de dónde me nació el interés por la crisis climática, la emergencia climática. Pues a mí en mi caso fue durante la carrera, o sea, siempre había tenido algo de interés, pero nunca había hecho nada, ni era un tema al que le había dedicado particularmente tiempo, pero tuve una asignatura en la carrera que se llamaba Economía de los Recursos Naturales y bueno, fue un periodo interesante porque vimos un montón de cosas. Bastante deprimente fue la asignatura también, pero como que genuinamente despertó interés tanto en mí como en otras muchas alumnas y nada, y justo coincidió que según estaba terminando el cuatrimestre, empezaron las manifestaciones de Juventud por el Clima y nada, en plan, fue salir de los exámenes, meterme en una de esas manifestaciones y ya al par de semanas estaba metido en las asambleas y tal. Y desde entonces ya se suman casi 2 años desde entonces y ahí estamos. Muy interesado también por el tema de la comunicación y genuinamente interesado en entender también cómo es que la gente se interesa por este tema, pero sí, ese fue mi recorrido. Fenómeno. Damián, Pilar. Damián, venga. Yo mi interés por el medio ambiente empezó de pequeño con una película que se llamaba Home, que está gratuita en YouTube y es como una idea general del cambio climático, ¿no? De la crisis climática actual y empieza haciendo un recorrido al principio de cómo era el mundo antes, la historia de la humanidad y luego termina pues con esa idea catastrofista de si no actuamos pues todo se va a ir al carajo.
Y la verdad es que me impactó mucho porque yo era pequeño y era la primera cosa que yo veía sobre medio ambiente. Y me acuerdo que la vi con mi padre y su pareja en el garaje de la casa y no sé, me entraron ganas de llorar y todo está, coño, ¿y por qué no estamos haciendo nada? ¿No? Y ahí fue como el clic de, vale, pues esto es un problema importante y a lo mejor a esto me gustaría dedicarle gran parte de mi tiempo. Y se quedó ahí, ¿no? Como yo siempre había tenido esa mentalidad ecologista, individualista de reciclar, reducir y estas cosas que, bueno, también, pero ya después me fui a Francia de Erasmus, conocí a una francesa allí que era bastante ecologista también y allí como la que había como una conciencia medioambiental pues mucho más arraigada que aquí y llegué aquí todo enfadado diciendo, no, pues aquí en Tenerife es que no se hace nada, en Canarias es que, por favor. Y resultó que no, que casualmente me encontré con el grupo de Juventud por Clima y ahí conocí a un montón de gente súper guay y mucho más formada que yo, en la mayoría de los casos, porque además era como muy diverso, ¿no? Había desde físicos hasta gente que estudiaba periodismo, medicina, gente de todas las disciplinas, y entonces nos complementábamos muy bien y servía mucho para aprender pues de distintas maneras, ¿no? Y ya pues ahí ya sí pasé del individualismo a colectivizar un poco todo el problema y he seguido con Juventud por Clima y otras asociaciones hasta ahora. Qué bueno. Pilar. Pues yo creo que en mi caso también empezó de chiquitita, como con Damián. Yo de pequeña vivía mudándome todo el rato, en plan, cada 2 años estaba viviendo en una casa nueva y de alguna forma yo sentía que todo iba cambiando en mi vida, pero que la naturaleza era como un factor constante, ¿no? Siempre en mi casa estaba esta tendencia a intentar vivir en espacios más o menos rurales, en los que se pudiese vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? Y para mí era eso, era súper bonito sentir que estaba la naturaleza y la biodiversidad como algo constante y que a la vez era súper variable según el país en el que estaba viviendo, la región en la que estaba viviendo. Entonces yo creo que ahí fue cuando yo me enamoré de la biodiversidad y dije, chos, esto es mi casa. Y yo llegaba del cole y me iba y me perdía por el monte. Y al lado de mi casa empezaron a construir el anillo insular aquí en Icod. Y a mí se me rompió el corazón, porque dije, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Sabes? Era como que era un ataque súper directo, algo que para mí era súper importante. Y no sé, así de a poquito me fui enamorando de la biodiversidad como tal, acabé estudiando biología y ahí pues el bombardeo del cambio climático yo creo que está desde el minuto uno. Y eso para ti es como perder tu casa y perder algo de lo que verdaderamente te has enamorado, ¿no? Y bueno, supongo que para mí estuvo primero estos 4 años de formación, de decir, qué guay, necesito conocer para saber cómo tengo que actuar, porque si no estás informado también se pueden cometer muchas atrocidades pensando que estamos haciendo las cosas bien. Y una vez que termine ese momento ya de formación, pues ahora sí he podido empezar a meterme más en cosas de activismo y comunicación y siento que tengo la cabeza un poquito más ordenada para tomar decisiones. Así que esa supongo que es la historia. Buena historia. Mola. Sí, estoy impresionado y emocionado. Es emocionante. Yo no sé cómo contaros cuál es mi principio, porque claro, hace muchos años de esto y cuando yo empezaba Greenpeace a aparecer y supongo que luego ya empezó Ecologistas en Acción y bueno, participé en ese tipo de iniciativas desde el principio. Para mí efectivamente existía un amor por la naturaleza peculiar, era siempre un sitio donde me gustaba estar desde niño y me acuerdo que a veces salía de Madrid, yo entonces vivía en Madrid con mis padres, llegaba a un pueblo y de muy niño les decía, yo me quedo aquí. Y decía, ¿cómo que te quedas aquí? Móntate en el coche, que volvemos a casa. No, no, yo me quedo aquí en esta cascada de este río y tal. Y bueno, tuve que esperar unos cuantos años para volverme a vivir al campo, que es donde vivo ahora, vivo, ya os he dicho. Y bueno, hice la carrera de biología, donde, como bien ha dicho Pilar, pues desde el minuto uno te das cuenta de que todo va para mal, o sea que en todos los aspectos las gráficas son terroríficas y bueno, yo lo he comprobado en investigaciones directas e indirectas, ¿no? O sea, de ver ahora mismo que llevo ya 30 años viviendo en el campo, aquí se vive cada año, ¿no? Como desaparecen los insectos, ahora han venido los vencejos, que son mis amigos favoritos, y vienen ahora en mayo y yo qué sé, los primeros años había a lo mejor 200, este año no hay ni 20, por ejemplo, ¿no? Las moscas que aquí ya estarían pululando y que yo hablo con ellas y tal, pues ya no hay moscas y así con casi todo, ¿no? Y eso que estoy en un ambiente completamente rural y lo noto como una cosa como
dramática, ¿no? O sea, urgente, una necesidad que la gente a lo mejor ve una noticia, es como cuando desaparecían las ballenas, que quizá fue el inicio de Greenpeace, y efectivamente cada año había menos, ¿no? Es que podían desaparecer y de hecho algunas especies desaparecieron. Y ahora lo noto, pero a nivel global. Y bueno, pues por eso estoy haciendo esto de Play Hey, que tiene un nombre yo creo que un poco absurdo, aunque le hemos encontrado un claim bueno, no sé qué os parecerá, porque claro, nosotros queríamos unir el tema de Twitch, que era donde está la gente joven ahora. Nosotros no tenemos ni idea de Twitch, creo que ya está demostrado por nuestras dificultades técnicas y no habíamos visto en la vida nada de Twitch. Los videojuegos no me interesan demasiado, pero vimos que era el canal donde estaba la gente joven y comprendimos que no servía de nada. Hemos hecho varios documentales y ya sabéis, programas para televisión sobre este tema, pero la gente joven no ve la televisión, yo lo comprendo, yo tampoco la veo, y entonces hay que ir donde están ellos, ¿no? Y las redes sociales era el recurso y por eso estamos haciendo todo esto. El nombre de Play era porque encajara con ese mundo de los videojuegos, y Hey, ya sabes, Pilar, que son los gases de efecto invernadero, ¿no? Aunque es un poco difícil de comprender, pero bueno, nos ha dado bastante juego para algunas cosas. Y sobre todo, lo que no tenía mucho sentido era jugar a los Hey. Aunque al principio pensamos en usar aquello de los juegos del hambre, pues los juegos del Hey, ¿no? Era como buscarle un sentido. Y para mí ahora no lo tiene en absoluto, sin embargo, sí que hemos encontrado una frase que yo creo que encaja mucho, que es que nos jugamos el futuro, ¿no? Entonces, Play Hey, nos jugamos el futuro, sí que tiene sentido y ya veremos a ver si nos sirve para algo. Y os he preguntado lo del principio, pero ahora la pregunta sería más concreta, ¿no? No sé si podemos profundizar en ello, porque en parte ya lo habéis dicho, pero ¿en qué momento o qué dato fue el que os convenció de que el asunto os concernía personalmente, ¿no? Pilar ha dicho, por ejemplo, cuando construían un anillo y desapareció su mundo, ¿no? Su cercanía con la naturaleza. Puede que sea ese el momento, puede que sea otro. Y no sé si Damián o Federico tienen algún momento en el que señalar, digamos, especialmente algo, ¿no? Yo qué sé, pues me di cuenta de que el deshielo, cuando se soltó el iceberg, no sé. Federico. Yo tengo historia. Yo tengo la historia. Suéltala. Suéltala. No, pues justo coincido que fue precisamente en esta asignatura que estábamos leyendo un artículo que se llamaba ¿Quiénes son los verdaderos piratas? Y hablaba de... Estaba interesante, ¿no? Porque hablaba de la situación de Somalia, ¿no? De cómo habían tenido una guerra civil a mediados del siglo pasado, que justo la guerra civil empezó, o sea, según terminó la guerra civil, que era un periodo de un montón de inestabilidad política, se consideró que empezaron a haber un montón de hambrunas. Bueno, en fin, toda una situación catastrófica. Al parecer hubo también un maremoto, o sea, hubo terremoto y continuado por un maremoto en 2000, a principios de los 2000, y que el tsunami o lo que sea, el oleaje, trajo, o sea, aparecieron en la costa, aparecieron un montón de vertidos ilegales, ¿no? Que o sea, que se descubrió que habían estado un montón de barcos lanzando, no sé cómo se llama, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero habían estado lanzando vertidos ilegales en la costa de Somalia. Chapapote, los restos de los depósitos. Sí, creo que había incluso hasta material radioactivo y todo eso, ¿no? Entonces, era una situación desastrosa, ¿no? Evidentemente todos esos vertidos eran de países desarrollados, y justo creo que a inicios de los 2000 empezó a aparecer el tema de los piratas en Somalia, ¿no? Y el artículo como que explicaba que esto venía, además venía de que el Estado estaba, o sea, el país estaba en una situación extremadamente precaria. Justo coincidió que un montón de barcos de pesca, entre ellos europeos, entre ellos España y Francia, habían estado pescando ilegalmente en la costa, hasta el punto de que los pescadores estaban tan sin recursos que decidieron comprar armas y empezar a defenderse, ¿no? Y que la retórica que se había planteado en Europa era en plan de los piratas nos están intentando atacar los pesqueros,
Entonces se planteó, incluso en España, en el Parlamento español, se planteó poner militares en los pesqueros para poder defenderse de los piratas. Entonces, al final, el artículo como que decía, en plan, de quiénes son los verdaderos piratas, ¿no? En plan, de los países desarrollados que estamos esquilmando unos océanos que no nos tocan, porque ya hemos esquilmado los nuestros, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir a otro sitio, o son ellos, en plan, de que efectivamente, en plan, de podemos llamar piratas, pero también, o sea, a ver, como siempre, ¿no? En plan, un luchador por la libertad para uno es un terrorista y para otros es un rebelde que intenta liberar a su pueblo, pero que me parecía como que ese artículo, aunque no necesariamente sea cambio climático, pero sí que me parece que fue en ese momento donde era en plan de, no, claro, es que tenemos un impacto, o sea, los países, el país en que vivimos nosotros, en España, tenemos un impacto brutal en otros países, pero además como que pone en cuestión todo el tema del agotamiento de recursos, que fue para mí, en plan, la gran movida, ¿no? O sea, que genuinamente o sea, el tema de agotamiento de recursos y la sostenibilidad, porque como que pone en cuestión, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿cuánto vamos a poder permitir mantener todo esto, no? O sea, cuando nos quedemos sin mares, ¿qué vamos a hacer? Y me parece que fue a partir de la sostenibilidad yo al menos personalmente di el salto al tema de la crisis climática, porque claro, el tema de la crisis climática como que toca todos los temas, o sea, y la sostenibilidad afecta al cambio climático y el cambio climático afecta a la sostenibilidad, ¿no? Porque cuanto más duro sea la crisis climática, pues más difícil va a ser aspirar a un mundo sostenible. Entonces, para mí fue como ese momento donde fue como una cuchillada, ¿no? De decir, el modelo que tenemos actualmente, en plan de tratarlo como algo normal, es tratar como algo normal todo eso que está ocurriendo en otras aguas. Y claro, pues aquí hay que empezar a plantearse cosas. Para mí fue ese momento. Y sí que muy interesante, muy interesante. Interesante, es súper cortito además y ahí en dos párrafos. No. Damián. Damián, yo mi historia no es tan increíble como la de Federico. Lo mío no suena tan rimbombante. A ver, me leí un artículo tampoco. Ya, bueno. Pero tuviste a Federico como profesor, ¿no? Eso fue como tu tocayo. Tuve un profesor bastante genial de medio ambiente cuando es de economista y medioambiental. Ha sido más bien un proceso progresivo de irme dando cuenta de cositas. Aquí antes había un terreno y ahora pues de repente hay un parking. Aquí pues, no sé, siempre he tenido como un cierto afán por la soledad y en mi entorno pues siempre buscaba espacios para estar solo. Y poco a poco como que me han ido privando de esos espacios. Inconscientemente he ido relacionando esos espacios con una amenaza para la biodiversidad, ¿no? Porque evidentemente si no puedes estar solo es porque hay personas ahí, y si hay personas ahí es porque han metido pues algún sitio donde se pueden meter las personas, como puede ser un hotel, unas casas o lo que sea. Aquí encima de mi casa hay un parque que me gustaba bastante, que había unas mansiones abandonadas y tenía unos jardines súper bonitos. Pues ahora han hecho un parque donde va la gente a jugar y tal. Que bueno, pues mira, pues está bien, conserva algunos de los árboles, pero ya no tiene los jardines esos tan guays que tenía antes. Y la excusa era un poco como, pues la gente iba a ir a drogarse, tenemos que coger y asfaltarlo y meterle ahí unos columpios. Y eso han hecho. Y yo qué sé, así como con un montón de sitios que me gustaba, que antes había un terreno, encima de casa de mi padre, pues también había un terreno bastante chulo, donde iba a jugar con mi hermanastro pequeño, pues ahí también lo asfaltaron, hicieron no sé qué, al lado pues le han metido, la gente ha ido como comprando sus territorios o los han hecho urbanizables y han empezado a meter casas y casas. Y así como que me voy quedando yo sin cositas para estar solo. Y a lo mejor un evento que sí pudo ser marcante, a lo mejor hay una playa que me gustaba a mí un montón y que me sigue gustando, que es Rada Azul, porque desde pequeño siempre me ha gustado hacer apnea y ahí había pues bastantes peces cuando era yo pequeño, ¿no? Y luego cambiaron la playa, la hicieron más accesible, evidentemente, pero metieron una playa de arena negra, artificial, que no estaba ahí, con un puertito chiquitito, con no sé qué más cosas, y ya pues como que cambió un montón y se veía que había muchísimos menos peces de los que había antes. Ahora están otra vez como recolonizando el sitio, pero sigue sin tener nada que ver con lo que había antes, ¿no? A lo mejor está relacionado con la sobrepesca, que también tenemos un montón de problemas aquí, con el tema de que cada vez hay más coches también de ocio y lanchas y yates y cosas de estas, pero sí es cierto que hemos construido un montón de cosas y creo que la urbanización y la invasión de los hoteles y del turismo que tenemos aquí en Canarias ha sido como lo que a mí poco a poco me ha hecho, ¿no? Y, Dios, esto en verdad tenemos que combatirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor me está escuchando alguien importante pro turismo, pro hoteles, no estoy diciendo que tengamos que ir en contra del turismo, pero
creo que el modelo que tenemos está bastante oxidado. Muy bien. Pilar, ¿quieres añadir algo? Escribirlo, podríamos usar otra. Sí, oxidado rañoso. Podrido. Habría que cortar todas las enfermedades derivadas del óxido, creo que las tiene. Me parece súper interesante que lo menciones, ¿no? Porque pues me parece que es un debate al que vamos a tener que llegar tarde o temprano, en plan, el lugar que va a tener el turismo en el archipiélago, y no estamos teniendo para nada. Yo que estoy obsesionado, ¿no? Hay que explicitar los debates, hay que explicitar los debates. O sea, que aunque sea una palabra un poco tal, es simplemente decir que hay debates que hay que tener, que no podemos darlos por sentados, ¿no? Dice, desde que tengo memoria, ha sido turismo y será siempre turismo. No, oiga, a lo mejor no lo sé, pero habrá que planteárselo, ¿no? Porque la mera noción a veces del debate es lo que da pánico. A lo mejor su memoria es demasiado corta, señor. Claro, pero ¿por qué da miedo tener ese debate? O sea, ¿por qué Me parece buena idea, Fede. Yo, de hecho, lo he apuntado, pero lo apuntaría para un monográfico también, ¿no? El turismo, ¿no? O sea, el turismo y la sostenibilidad. ¿Hasta qué punto podemos mantener una cosa y otra? ¿Cómo debemos regularlo? Bla, 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 ¿no? Yo trataría un tema exclusivamente de eso. Pilar, ¿tú quieres apuntar algo sobre ese momento iniciático o añadir? Yo creo que está bien así. Yo creo que cerca de tu casa de pronto te construyan tremenda carretera es suficientemente violento y habla por sí mismo. No creo que haya que aclarar mucho más. Sobre todo tiene visto así como una historia que sigue viva a día de hoy, ¿no? Pues ya lo están intentando terminar de cerrarlo, ¿no? Que van a reventar ahí los lagos para cortar 15 minutos, ¿no? De recorrido. Es muy violento. Yo ya no vivo en esa casa, pero hace poco volví. Bueno, fue bonito, realmente llevo un montón de tiempo sin ir a ese pueblo y volví con Ecologistas en Acción. Fue expropiada para hacer la carretera. No, pero sí que expropiaron bastantes casas que están cerca de la mía por suerte no. Y bueno, volví ahora con Ecologistas en Acción, que íbamos a ir a dar unas formaciones en unos coles. Y para mí fue súper violento porque de hecho nosotros fuimos en esa carretera y de pronto llegué a un instituto que, bueno, al colegio que estaba ahí donde nosotros íbamos a hablar y demás, y para mí era muy fuerte porque yo quería, bueno, mi charla iba de biodiversidad y les quería hablar de la biodiversidad que había alrededor y las amenazas y demás, y era eso, era como, si ustedes que son niños hubiesen visto cómo era esto hace nada, era un par de años, y ellos ya no conocían cómo era ese lugar antes. O sea, es una carretera, no es que hayan roto todo el monte que había ahí, pero eso hay una distribución enorme en algo que antes era continuo y bueno, la fragmentación de hábitats es un problema enorme también. Así que bueno, bastante violenta toda la situación. Como ese coche que acaba de pasar. Es que es una historia en 4D. Lo tenía contratado. Eso que estás comentando, Pilar, a mí me trae el tema que también quería que tratásemos, ¿no? Qué difícil es comunicar esa sensación que tú tienes clara porque lo has vivido a gente que no lo ha vivido, ¿no? Que no ha visto no ha visto la biodiversidad y entonces parece que le estás hablando de duendes o de hadas que había por un bosque imaginario o algo así. Y quizá lo uniría a la pregunta que os quiero hacer, que es ¿qué pasa a los jóvenes que no tienen esto en la cabeza? ¿Por qué no lo tienen? ¿Por qué creéis que no lo tienen? ¿Por qué? Porque tienen otras cosas, no lo sé, lo que vosotros opináis, ¿no? Yo no sé. ¿Alguien quiere empezar? Sí, yo también le vi la mirada a los ojos, le vi cómo guiaba. Sí. Pues yo puedo empezar claramente. Venga. Me parece... Joder. Es que ahora sigue. Perdona, es que no había apagado el teléfono. Forma parte de la performance 4D. Sí, venga. Sí, pero antes de que sigamos, podemos levantarnos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, puedes levantarte, ir a beber agua o al baño, desnudarte, lo que quieras. El agua está... No sé, Federico la va a buscar. Ah, no, está ahí. Albert. Sí, si queréis, aprovechamos, paramos un poco. Como esto lo vamos a editar luego, yo voy a aprovechar, le voy a mandar un mensaje al que me llama para decirle que estoy liado.
Vamos, yo también voy a buscar mi gran vaso. Vale, hidrataciones del directo, ¿no? Sí. Aprovecha que estás de venga, suelta tu discurso. No, que deja la puerta abierta. Ay, Dios, ya la perra está como, no cojas mi agua. Tío, tu perra me odia. Tu perra es el único organismo viviente con el que me llevo mal, pero Se sacra con todos los perros. no es tu perra especialmente. Pero mi perra no te odia, mi perra te ladra moviendo la cola. Es como un abanico porque sabes que hace calor, entonces quiere darte fresco. Bueno, yo puedo responder aunque no esté Federico también. Sí, venga. Además así no te interrumpe, porque ya sé que tiene mucha predilección por interrumpirte. Sí, es verdad. Eso Hacéis una pareja idílica. Venga, dale. Pues, a ver, la pregunta era que cómo era transmitirle esto a la gente joven que no ha visto cosas. No, o sea, que ¿por qué creéis que no llega esa información que a nosotros nos ha llegado? Los cuatro hemos hablado de que vemos que de pronto pasan cosas en la naturaleza que nos afectan directamente, informaciones que nos afectan directamente. ¿Por qué hay a gente a la que esta información no le afecta o no le preocupa o no le ocupa, ¿no? Pues yo creo sinceramente que tiene mucho que ver con la desconexión del medio, porque cada vez tenemos más distracciones y cada vez más distracciones que no están ligadas al medio natural y evidentemente pues podemos decir que la naturaleza es una cosa preocupante, que los arrecifes de coral se están muriendo, qué pena, pero hasta que uno no nada en un arrecife de coral o hasta que uno, yo qué sé, no se va a Naga y entonces de repente ese sitio que tanto te gustaba devastado por un incendio, pues no puedes empezar a interesarte realmente por esos problemas, ¿no? Una cosa que me pasa a mí mucho es que siempre había tenido miedo de que me pusiesen un ordenador en la habitación porque a mí yo tengo un juego de maquetas aquí del Señor de los Anillos que me flipa y aunque ya no juego con él, y mi miedo era que con el ordenador, que es una distracción como muy asequible, pues iba a dejar poco a poco ese juego que tenía ahí. Y ha sido efectivamente lo que ha pasado. Y creo que con el medio ambiente es también lo que está ocurriendo, ¿no? Que me pasaba también que me encantaba ir al terreno ese que estaba encima de casa de mi padre a jugar con los palos, con mi hermanastro, a hacernos cabañas y cosas así, pero luego entró una PlayStation en casa, una PSP, o no sé qué, era como más fácil jugar a eso, como la recompensa lo tenías más fácilmente y te podías levantar en chanclas y no tenías ni que ponerte unos pantalones y te podías poner a jugar con tu compañero ahí a la play hasta Dios sabe qué hora. Y claro, pues para salir afuera tienes que vestirte, tienes que hacer un esfuerzo, luego te tienes que duchar, a lo mejor te clavas unas tillas, como no sé, hay como pequeñas incomodidades, el mundo del confort que nos vamos adaptando y nos vamos amoldando a, pues mira, pues podría salir, pero una partidita más, o bueno, voy a ver un vídeo más en Instagram o en YouTube, que son como cosas que van mellando poco a poco a las personas en general, y ver si a la juventud, pero a la gente más viejuna también le pasa. Eh, y eso, y creo que ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces la cosa es cómo reconectar otra vez, sobre todo a la juventud, con el mundo que tiene alrededor, porque ya a los caseríos señoriales es como más difícil fascinarlos de nuevo, ¿no? A los niños, a los jóvenes todavía están descubriendo el mundo por primera vez y es como, oh, mira, una lapa, y a lo mejor no han visto nunca la lapa, oh, Dios mío, una lapa que se pega, ¿qué pasa? Entonces pues ya quieren ir a ver las lapas, ¿no? Pero un señor es como, eso ya lo he visto, ¿verdad? Entonces pues terminamos más como, bueno, podría salir, ¿no? Una cosa que le pasa a mi abuela mucho, ¿no? Me gustaría ir de viaje, ay, cuando yo iba a la playa, ay, que yo solía ir a pasear por no sé dónde y ya no lo hace. Digo, pues ¿por qué no lo haces? No, es que ahora con la pandemia, no, es que ahora el pasapalabra es a las 4 y tal, y entonces nos vamos amoldando y nos vamos acomodando y sin quererlo, esa conducta que nos aferra al confort, además un confort que nos hace sentir insatisfechos, ¿no? Al menos en mi caso, yo me siento muy vacío por dentro cuando me paso toda la tarde mirando vídeos en YouTube o jugando al ordenador, gracias a Dios ya no me pasa tanto como antes. Pues es un confort que nos hace, nos llena menos y además que es perjudicial para con el medio ambiente, porque no nos podemos interesar tanto por lo que nos da la vida, por lo que tenemos alrededor, que es lo realmente interesante. Yo creo que tienes razón en lo que dices de que cada vez vivimos más desapegados de la naturaleza y demás, pero creo que también, precisamente porque nosotros nos hemos enamorado así del mundo natural, pecamos a veces de querer transmitirle a la gente que el principal problema del cambio global va a afectar a eso que a nosotros nos importa tanto. Quiero decir, somos poco empáticos y cuando llegamos, yo a lo mejor como bióloga le digo a la gente, es que es súper importante
mira por favor, yo qué sé, esta especie de cochinilla endémica, es que hay que protegerla, es vital, o mira este campito en la naga, es súper importante, hay que cuidarlo. Y yo espero que la gente me entienda porque para mí es importante. Pero si nos ponemos en el lugar de las otras personas, nos damos cuenta de que el cambio global les afecta de un montón de formas distintas. O sea, el cambio climático nos afecta de muchísimas más formas. No hace falta que te hayas enamorado de la biodiversidad de la naturaleza para que a ti te afecte de forma directa. Si yo llego a la gente y le digo, oye, mira, ¿sabes que dentro de X años ya no vas a poder comer chocolate porque ya no se va a poder cultivar cacao? Porque vamos a haber acabado ya con estos suelos. ¿Cómo se va a quedar la gente? A todos nos interesa comer chocolate. O si yo llego y te digo, hey, que sepas que como estamos viviendo un proceso de tropicalización y ahora hay más temperaturas en Canarias, enfermedades que antes no llegaban porque los patógenos no podían vivir aquí, rollo, yo qué sé, la malaria, por ejemplo, esos mosquitos que no vivían porque vivíamos aislados por la temperatura, ahora van a poder empezar a llegar porque hace calor, agüita, y la gente sí que empieza a preocuparse, creo yo. Entonces, a veces yo creo que nuestra labor como comunicadores no es tanto hacer que la gente se enamore de la naturaleza y viva la misma experiencia que vivimos nosotros, sino que tomen conciencia de la importancia del cambio climático en su propia experiencia vital. Y tu propia experiencia en una ciudad y llena de todo este confort y comodidades también se va a ver afectada completamente por el cambio climático en situaciones como esta, como lo de los patógenos, en el tipo de dieta que vas a poder tener, incluso esto, cómo vamos a vivir el acceso a Internet cuando tengamos tanta basura espacial, que los propios satélites ya no se puedan mandar más y esté todo obsoleto, ¿sabes? Es que nos afecta a todos. Entonces, bueno. A mí me gustaría interrumpirte, aunque ya has terminado, en realidad no es interrumpir. No es interrumpir, es una aportación. Sí, pero falta Fede, ¿eh? Me gustaría hacer una aportación, dos aportaciones. Creo que eso es cierto, pero creo que esos pequeños datos amenazantes no dejan de ser eso, ¿no? Como datos amenazantes para conseguir nuestra atención, pero ya después, al final, siempre la tecnología es como lo que nos va a prometer algo más, ¿no? Tenemos mosquitos, bueno, pues seguro que hay estudios que hacen, yo que sé, maneras de erradicar los mosquitos, alguna especie que vamos a introducir, que a lo mejor la tecnología no lo consigue así, los avances científicos no lo consiguen, pero siempre con el cacao, pues a lo mejor este suelo pues lo reventamos y ya no podemos cultivar cacao aquí, bueno, pues más arriba a lo mejor, donde sea una zona que el clima se asemeje más a lo que había antes en los trópicos, pues podremos cultivar cacao un poco más arriba, que tampoco es un drama, lo mismo con el internet, lo mismo con un montón de cosas. Entonces creo que a lo mejor eso sí sirve para captar la atención, pero tiene que ser como un proceso gradual de, mira, está esto, los mosquitos, las enfermedades, el rendimiento de los polos, el no sé qué, pero además también tenemos esto y esto y esto, y además el mundo es bonito, y además no sé qué, y entonces como que ya una vez tenemos a la gente dentro de esa burbuja, que no es una burbuja, sino que es la realidad de, tenemos estos problemas, irla seduciendo como, mira, en realidad, ser ecologista no es vivir en una cueva, ¿sabes? Que a lo mejor vives mejor y eres más feliz también. Y luego también te quería decir que si podías explicar... Vale, puedo comentar a esto que acabas de decir. Venga, comenta. Que creo que es completamente cierto. O sea, yo también querría arrastrar a la gente a la secta de lo bonito que es vivir en la naturaleza. Pero a la vez creo que no, o sea, como que estás asumiendo que la gente tiene plena confianza en la tecnología, pero yo creo que no, y menos ahora. O sea, acabamos de vivir una situación súper brutal con el COVID de precisamente, bueno, se sospecha, ¿no? Todavía no se sabe de dónde viene el virus y demás, pero precisamente porque hemos estado entrando en contacto con algunos animales que transmiten enfermedades y demás, que es un proceso que está súper asociado al cambio climático, la tecnología no nos ha servido de nada. O sea, sí, ahora estamos empezando a despuntar, pero ¿cuántas vidas se ha tenido que cobrar esto? ¿Cómo ha afectado la economía, Fede? ¿Cómo nos ha afectado a todos? O sea, la tecnología no va a estar ahí siempre para salvarnos. Y aunque a veces podemos ser súper optimistas y pensar, sí, la tecnología nos va a salvar, yo creo que en este momento todos estamos un poco pesimistas a ese respecto, ¿no? Yo creo que hemos ganado conciencia con que los efectos van a estar ahí. Creo que somos pesimistas y creo que todo eso es cierto, pero... Aún así hay que arrastrar a la gente. No, es que, ¿sabes? Es como esa nocividad de, vale, esto está mal, pero no hay como esa dinámica de vamos a cambiar radicalmente la manera que tenemos de vivir, o no radicalmente, sino hacer cambios, porque, vale, a lo mejor, pues, el coronavirus, el no sé qué, pero sí que estén en tu coche, tu televisión, puedes seguir yendo al gimnasio o a, yo qué sé, a beber cerveza por las tardes con los amigos, aunque tengas que llevar una mascarilla. Son como cosas que en realidad, pues es un problema, te preocupas, vives con más ansiedad, pero no es suficiente como para que cambiemos radicalmente nuestra manera de vivir en el mundo. No sé, es complicado en realidad.
Y antes mencionaste lo de cambio global, que era lo que iba a decir, y a lo mejor pues estaría guay decir lo que es la diferencia entre cambio global y cambio climático. Señora bióloga. Bueno, a ver, supongo que para definirlo, el cambio climático, yo creo que todos entendemos que es eso. Esperar, no vamos a dejar a Federico, ¿no? Que no ha podido aportar en esta pregunta su visión, ¿no? Sí. Vale, nos quedamos con eso, lo de la diferencia entre cambio global y cambio climático. ¿Lo quieres decir? Yo no lo sé, no sé a qué se refiere. Vale, o sea, me encanta lo que acaban de decir, en plan, pues hay verdad en ambas perspectivas. Bueno, no sé si son perspectivas contrapuestas, aunque se complementan. No, nos complementamos. No se complementan. Pero sí, totalmente. O sea, me gustaría seguir añadiendo ideas, ¿no? Porque evidentemente es como un problema que tiene muchas facetas. Por recapitular, ¿no? Como que mencionabas el tema de la comodidad, que ya no, como que ya no estamos en contacto con eso y por lo tanto no lo podemos valorar, ¿no? Y a eso se suma, ¿no? El esfuerzo de comunicación. Entiendo, Pili, que estás comentando, ¿no? Que desde ahora ha venido, o sea, como que le falta esa característica de empatía, ¿no? Desde comunicar desde lo que le importa a la otra persona, ¿no? Entiendo que eso es un reto que habría que lograr superar, entiendo yo. Por ir aportando más ideas, ¿no? Pues entiendo, no sé hasta qué punto, pues entiendo lo que estamos hablando, es por qué hay esa desafección con el problema, ¿no? Es el punto de partida de todo esto. Sí. Ok. Yo entiendo, o sea, yo creo que el problema en sí, o sea, o la característica del problema, que es un problema de largo plazo, cuyas consecuencias hay que imaginarlas, ¿no? Al menos nosotros, porque, o sea, la gente que vivimos en el primer mundo, eso ya por sí es un problema en sí mismo, ¿no? Porque los seres humanos somos súper vivientes, pero para cuestiones de largo plazo, cuestiones como la sostenibilidad, nos cuesta muchísimo más. Sobre todo organizarnos en torno para hacer frente a ese tipo de problemas. O sea, es flipante, ¿no? Pero a veces como, o sea, me gusta poner en contexto, ¿no? Pues el ser humano, cómo ha evolucionado en los últimos 300 años, o sea, cómo ha evolucionado la tecnología y nuestros hábitos de vida, es increíble. O sea, quiero decir, el hecho de que no, o sea, el hecho de poder aspirar a tener una vida guay, en plan sin morirme a los 40 años, teniendo una serie de comodidades, teniendo acceso electrodoméstico y todo eso, o sea, eso es fantástico, en plan eso está súper guay. Eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? O sea, todo eso es tangible, es una realidad que no queremos que se vaya, pues sabemos lo magnífica que es, pues, implícitamente lo sabemos. Ahora bien, que todo eso se vaya tal y como lo planteamos, porque es de un día para otro, a lo largo de una generación, se puede perder mucho de todo esto. Eso es lo que supone la crisis climática, es decir, la comida del supermercado, pues ahora te puede salir desde 5 hasta 100 veces más cara, los recursos hídricos cada vez se van a ir disminuyendo, vamos a tener tan poca biodiversidad que son muchísimas funciones básicas que necesitan de ecosistemas para seguir perpetuándose, vamos a dejar de tenerlo. O sea, una situación la verdad es que bastante deprimente y todo eso, o sea, es complicado percibirlo, imaginarlo, entenderlo y sobre todo verlo cerca que está. O sea, eso percibe, pero es que además, y yo quiero reiterar la idea que mencionaba Damián, o sea, esto de que, ya termino, ya, por favor. O sea, es que literalmente como que ahora mismo, al menos en el primer mundo, ¿no? Como que podemos vivir una vida completamente paralela a la naturaleza y evidentemente nunca vamos a valorarlo. O sea, todo lo que no vivimos y todo lo que no, o sea, todo lo con lo que no estamos en contacto y nos tenemos que imaginar, en plan, ¿por qué algo tiene valor? No le vamos a dedicar valor, ¿no? Y por tanto me parece, y lo conecto con lo que comentabas, Pili, ¿no? Pues evidentemente va a haber que comunicar desde lo que nos importa, o sea, desde los intereses y lo que valoramos cada propia persona. Lo que pasa es que desastrosamente, en plan, es complicado, en plan, cuando los hábitos que nos interesa son eso, ¿no? En plan de consumir más y mejor, cuando lo que nos interesa es eso, es complicado, ¿no? Porque lo que estamos proponiendo es consumir diferente y menos, quizás, no peor necesariamente, pero diferente. O sea, y estamos hablando de que eso es un esfuerzo importante, sobre todo porque implica cuestionarse muchísimas cosas, y a mí me supuso un esfuerzo, ¿no? Antes estábamos mencionando, lo de coger el avión, entonces me complica. O sea, para mí eso no es una decisión que haya tomado de un día para otro, en plan de, algo que tuvo una crisis existencial, y Dios mío, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida sin coger un avión? En plan, es complicado, pero yo he tomado esta decisión y soy la persona en plan de
que más fácil lo he tenido. O sea, yo no conozco otra persona que tenga más fácil de volar, porque yo ya no volaba mucho para empezar. Entonces, estamos hablando para una persona que requiere hacer cambios importantes en su vida cuando esas cosas son como súper esenciales, incluso por la identidad de esa persona. Entonces, creo que se juntan muchísimos problemas y yo creo que probablemente, o sea, este sea como el mayor reto en plan de, al que podamos enfrentarnos, ¿no? Como humanidad, ¿no? Porque requiere eso de una coordinación a unas escalas enormes y brutales. Y claro, yo creo que ya, o sea, pongo en duda, ¿no? En plan de, podemos, o sea, es una cuestión de convencer, o sea, es una cuestión de disuadir, o sea, o es sencillamente en plan de una cosa que va a cambiar, ¿no? Y que ya es una cuestión de adaptarse lo mejor que podamos, ¿no? Porque, Está siendo todo muy decadente. no, decadente no, pero simplemente decir en plan de por qué la gente, o sea, por qué la gente no, o sea, por qué la juventud todo esto no lo vive, ¿no? Como no lo vivimos esto como una bandera de nuestra generación que tenemos que resolver. Que es como pues, tiene muchas facetas, un problema que se puede abordar en muchos puntos diferentes. Que yo entiendo que eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Y tan apasionante, ¿no? Que hay muchísimas cosas que confluyen para que termine de esta manera. Creo que es eso que estabas diciendo tú, que decías, la identidad, es eso. Hemos aprendido a construir nuestra identidad en torno al consumo, es momento de aprender a crear nuevas identidades. Y que por cierto, tampoco, o sea, a lo mejor estamos enfocando la pregunta ya de base de algo que está errado, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver alguna estadística significativa, ¿no? De qué tan concienciada está la juventud con respecto al medio ambiente y gente de más edad o nuevas generaciones. Sobre eso os quería preguntar precisamente, ¿creéis que los jóvenes están más o menos concienciados que la gente mayor? Más, muchísimo más. Clarísimo, tú ya lo tienes claro. Tú sin estudios, sin metaanálisis, ya. No, pero me acuerdo, bueno, a ver, evidentemente es una, o sea, tendría que investigar, no, evidentemente voy a partir de anécdotas, ¿no? Pero me acuerdo cuando participó una chica de Juventud por el Clima en un programa de televisión en la, no me acuerdo si era la Sexta o por ahí, Sí, del Objetivo, creo que se llamaba, ¿no? así, de una Sí. chica de estatal. Y como que preguntaban, bueno, pues, ¿qué crees tú, no? Como representante de la juventud que hay que hacer? Y la tía se quedó como cuadros en pantalla. O sea, bueno, a ver, esto como que ya lo sabemos, ¿no? Quizás es una cuestión de hablar de cómo lo logramos o de cómo nos organizamos para tal. Y como que de repente llegó un señor ahí que tenía sus 60 buenos años, ¿no? Y dice, bueno, tú lo tendrás claro a lo mejor, pero la mayoría de la gente realmente tampoco. Y claro, como que me parece que hubo un choque ahí generacional brutal, en que la mayoría dice, a estas alturas, ¿no? Me estás preguntando qué es lo que tenemos que hacer. Pues, yo qué sé, lo que repetimos constantemente en todos lados, ¿no? Yo creo que sí, que estamos muchísimo más concienciados. A mí, Universalmente. O sea, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, o tenemos una idea muy general de qué es lo que habría que hacer. Ahora bien, lo que es aplicarse el cuento, pero el saber más o menos qué es lo que habría que hacer, yo creo que todo, o sea, la gente joven, vamos, no creo que ya a nadie te diga, ¿y eso del cambio climático? Ni idea, ni me lo suda. yo creo que También. esa chica primero era muy ecologista. A lo mejor es un poco cherry picking, ¿no? Y luego también, a lo mejor en una encuesta no se notaría tanto la diferencia, porque siempre como que tendemos a pensar, no, sí, yo, en verdad este problema me interesa, tal, pero te interesa realmente, ¿no? Que fue un debate que tuve una vez con Federico, porque a lo mejor a la gente más, es que no me gustan los sinónimos de mayor, pero sí, pero hay que decirlo, la gente más mayor, los puretas, que a lo mejor no dicen, no, pues esto es un problema, tal, pero luego la culpa es de las empresas, porque nosotros no podemos hacer nada. Y es como más un bloqueo de, en realidad son excusas para no cambiar y un desconocimiento de toda la información que tenemos ahora nueva, que es mucho más accesible para la gente joven, ya no solo por medio de los medios de comunicación, sino también porque los estamos dando en la escuela y que son cosas que antes no se daban tanto. Y creo que hay así como una gran barrera, ¿no? Que a lo mejor nos preguntan y da la sensación de que los dos bloques sí, se interesan igualmente, pero luego uno sí que sabe un poquito más que el otro, ¿no? Y creo que en ese lado, pues, la juventud sí que sale ganando. Pequeño detalle, otra anécdota, ¿no? Que me parece como muy interesante, que no sé si sabían que el diputado más joven del PP es el especialista en cambio climático.
Que luego habrá que ver cómo propone él que habría que resolverlo, ¿no? En plan de que no estoy de acuerdo en prácticamente nada, ¿no? Pero que me parece paradigmático, ¿no? Que sea precisamente el diputado más joven del PP. Me llama la atención. Pilar, ¿qué opinas tú, Pilar? Yo no sé, yo como buena científica me gustaría ver datos y obviamente en esas encuestas ver de qué forma están planteadas, porque obviamente tú puedes plantear, no, porque sí, obviamente tú puedes plantear una encuesta para que te salga una cosa sesgada, pero también hay buenas metodologías, entonces estaría interesante, ¿no? Ver cómo, qué tipo de contenido se le preguntan y también qué es lo que estamos ponderando, ¿no? Porque nuevamente, hasta qué punto es interesante que la juventud te sepa explicar, sí, porque los gases de efecto invernadero se colocan en esta capa de la atmósfera de tal, no. Y que a lo mejor llega una persona mayor y te diga, mira, pues yo sé cultivar la tierra y que me rente durante muchos años, ¿sabes? ¿Qué información estamos ponderando? Y con respecto a la acción política, vamos a decir, pues yo creo que ahí sí tenemos datos de qué vota cada sector de la población y qué dicen los programas sobre cómo debemos actuar. Pero sí, la verdad es que yo preferiría mirar datos y no estar aquí inventándome la opinión que tengo sobre la juventud. Bueno, pero está bien conocer opiniones cercanas a vuestras realidades, ¿no? Yo no sé cuánta gente, tú estás en Ecologistas en Acción, ¿qué ratios de edades hay? ¿Son todo gente joven? ¿Hay un grupo de gente muy mal? No lo sé, pero eso es interesante lo que ha comentado Federico, pero has apuntado algo que me gustaría también reflexionar con vosotros. Porque yo cuando iba a la escuela te contaban ciencias naturales, ¿no? Pero no había educación medioambiental. Yo de hecho he sido profesor luego de educación medioambiental. Vosotros habéis entrado ya en una época en la escuela donde esto era habitual. No sé si esa educación medioambiental os ha hecho más conscientes del medio ambiente o a unos sí, pero a otros al revés. Ha sido como la sensación de que me entra por aquí y me sale por allí, ¿no? ¿Qué experiencia personal tenéis de esa, digamos, introducción en la escuela de estos valores sobre el medio ambiente, la naturaleza, la conservación del medio ambiente? Todas esas palabras antes no existían en el vocabulario de la escuela y supongo que vosotros lo habéis vivido en primera persona, ¿no? ¿Creéis que eso ha influido también para estar más preparado para tener ese criterio? ¿O al revés, eso ha hecho a muchas personas ser una cosa más de lo que se estudia, que una vez que lo he estudiado lo abandono, ¿no? Como las matemáticas o la lista de los reyes godos? Pili se está mordiendo el labio. A ver, yo creo que hubo cosas que de verdad me hicieron tomar conciencia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio me llevaron a ver el PIBS, que básicamente son unas montañas de basura gigantescas que tenemos aquí, y a mí, grosso modo, lo que me dijeron fue, toda la basura que tú tires y no se recicle se va a acumular en esta montaña. Y a mí eso me impactó tantísimo porque son unas montañas gigantescas. Es que, bueno, ustedes han ido al PIRS. Sí, es que yo hice una excursión también al PIRS y Federico a lo mejor hizo una. ¿Tú hiciste excursión al PIRS? No, pero me lo han contado. Vale, pues, para mí eso No es de arriba, del lado contable. para mí fue súper fuerte. O sea, yo me acuerdo de ir ahí y decir, es que ahora cada vez que yo tire algo a la basura va a acabar en esa montaña tan grande que vi. Y en verdad yo estoy agradecida de que me enseñaran eso siendo pequeña. Luego fue muy paradójico porque yo llegué a mi pueblo y no había contenedores de reciclaje. Y de hecho yo me acuerdo, imagínense, una pili enana así como con, no sé, 9, 10 años, cuando venían a darnos charlitas de cosas medioambientales y yo, ya nos dicen que reciclemos, pero no nos ponen contenedores. ¿Dónde están los contenedores? Yo que tengo que coger el coche para ir a reciclar, esto no puede ser. Y yo súper cabreada. Entonces, por esa parte yo creo que estuvo guay, pero también creo que hay bastante información medioambiental que es un poco desastre, pero bueno, pasa con todo, ¿no? O sea, a mí también me vinieron a hablar de la importancia de las abejas y a ver si las abejas son importantes, pero da la casualidad de que aquí en Canarias los impactos de la apicultura con especies que no son de aquí, pues son más nocivos que beneficiosos. O sea, aquí tenemos polinizadores que muchos son autóctonos, hay algunos que son endémicos y habría que preocuparse más por eso. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más. Entonces, sí, yo creo que la formación medioambiental está súper guay que nos la metan en colegios. De hecho, yo ahora estoy dando formación medioambiental también e intento hacerla con rigor, pero también hay cosas que han estado chungas. Pero bueno, yo la experiencia del PIRS me la llevo como una cosa súper enriquecedora para mí. No sé cómo lo vivieron ustedes.
a mí me llamó la atención porque a mí no me llevaron al Pierce, pero me llevaron al sitio que está al otro lado de la autopista, que es el ITER. Vamos a explicar lo que es el Pierce y el ITER para la gente peninsulítica. Bueno, vale. El ITER no sé, pero... A ver, el PIB como montañas de basura, yo creo que se explica súper bien. ¿Qué hacemos con la basura en Canarias? Porque somos islas, montañas La de gente basura. no. El centro como de gestión de residuos de Canarias, ¿no? Que también tiene como de reciclaje, pero no. Sí. Pero no sé. No La sé gestión de residuos es literalmente hacer una montaña de basura. Es que es surrealista. Es que yo no entiendo cómo esto es legal. Bueno, Y el ITER, El ITER es el parque tecnológico y de energías renovables que está en Tenerife. está al lado del Pierce. No está al lado, pero está, o sea, está al otro lado de la autopista, ¿no? Creo que el Pierce es por encima, por Arona, ¿no? Por el sur de la isla, por encima de la autopista, creo que sí, porque el ITER está como para abajo. Y claro, el ITER está súper cool, o sea, no es por nada, ¿no? Pero es que en mi colegio, es que claro, mi instituto era como más tal y claro, nosotros, bueno, a ver, yo estuve súper privilegiado por responder la pregunta, ¿no? O sea, no solamente nos llevaron al ITER, sino que también en plan de vinieron a dar charlas a mi cole, vino Emilio Cuevas, que está o sea, meteorólogo super chachi, que forma parte del equipo que hace las mediciones de CO2, ¿no? Las partes por millón de CO2, que Sí, de gases contaminantes en realidad, sí. no solo de CO2. sí, bueno, pero que las mediciones super cool que suelen mencionar es la de Mauna Loa en Hawái, y luego también está la de arriba, la de, no me acuerdo cómo se llama, Cizaña, que también o sea, miden muchas cosas, ¿no? Es un sitio súper cool. Y también ha venido gente del parque de las Cañadas, es un parque natural, un espacio protegido. Bien. Bueno, pues eso. Y el ITER estaba súper cool porque, bueno, era un sitio donde se investiga sobre todo tipo de cosas tecnológicas y tal, pero sobre todo el aspecto sobre energías renovables nos enseñaron un montón. Y también tienen al lado las casas bioclimáticas, que no sé si las conocen, pero son unas casas súper chachis que respetan el medio ambiente y como que aprovechan la temperatura, el clima y todo eso, y la luz son unas casas súper cool. Espero algún día vivir en alguna de ellas. Y por terminar, que quiero hacer un último apunte, creo que sí, que nosotros cuando nosotros estábamos en el colegio se nos acercó muchísimo más el tema del cambio climático. Lo que pasa es que creo que ahora, o sea, porque en su día era qué es el cambio climático, pero la movida ahora, o el debate, entiendo yo, esencial es qué hacer al respecto, ¿no? Y yo creo que ese es el debate que se debería estar teniendo ahora en los institutos y en los colegios, y no sé hasta qué punto se está teniendo, ¿no? No sé si ha ido acompañando, según las necesidades de actuación, se ha ido acompañando las enseñanzas, que lo dudo, porque al final el qué hacer es ya un tema más de política, no es ese rollo de decir, esto es ciencia, y aquí todo el mundo está de acuerdo, y esto aquí no hay duda, y si no, te vas al tal y lo ves, sino que ya es como un tema un poquito más escabroso, y no sé hasta qué punto, en plan de eso, es hablar de eso, yo creo que sí, no, pero habría que debatirlo. Entonces, eso sí, yo creo que se nos acerca muchísimo más, y yo me acuerdo de un montón de movidas de cambio climático en el instituto y en el colegio. Damián. Yo también fui al Pierce. También me llevaron de excursión a donde se guardan los tranvías y nos explicaron los tranvías. No tiene que ver, pero me apetecía contarlo. Además nos explicaron que bajaba una plaquita de hierro para que no lo partiesen, entonces lo arrastraban. Sí, hay una... Bueno, igual. Y pues sí, la verdad que a mí lo del Pierce me marcó muchísimo. Y también tengo una experiencia con en segundo bachillerato, una asignatura que se llamaba CTM, Ciencias para la Tierra y el Medio Ambiente, que fue mi asignatura favorita. Y la verdad es que aprendí un montón de cosas, y al menos en mi caso sí que aprendí mucho y me marcó esa asignatura. Y creo que potencialmente podría haberle marcado a más gente, pero que había más gente preocupada de esta asignatura es más fácil que matemáticas, entonces vamos a cogerla para sacar nota en la PAU y luego poder estudiar medicina, que realmente aprender cosas porque la asignatura era súper interesante. A lo mejor voy a tirar como aquí la pullita de podríamos replantearnos un poco el sistema educativo que tenemos, en competitividad 100%, tal, memorizar a tope y poca experiencia, ¿sabes? Salir al campo de terreno y tenemos que sacar notas para la PAU, aprender, lo dejamos para más tarde cuando consigamos trabajo.
creo que seríamos cosas que tendríamos que plantearnos seriamente y nada, eso, en realidad, no tengo más cosas que añadir. Ah, sí, una cosa que añadir, perdón, que se me olvidó antes que creo que la juventud con respecto a la gente adulta, que lo mencionamos antes y se me olvidó, tenemos la ventaja de la identidad, ¿no? Que la gente más viejuna ya tiene como una identidad construida y unos hábitos construidos, y lo que sí hace de coger el avión o esas cosas, que a lo mejor es como un trauma, y también puede ser un trauma para la gente más joven, pero como todavía nos estamos construyendo y estamos aprendiendo y viendo qué es lo que queremos hacer en el mundo, pues es más fácil hacer los cambios, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí, hay gente adulta que sabe cultivar y tiene sus cosas ecológicas ya 100% y tiene mucha más conciencia que la gente joven, pero luego está el segmento de la población mayor que no tiene esa conciencia medioambiental y que probablemente sea mucho más difícil de cambiar que la sociedad, la parte joven que no tenga esa conciencia. Estoy totalmente de acuerdo con todos. Vamos, yo de todas maneras sí que he manejado algunas cifras, por si os interesa. Creo que solo el 8% de la gente joven está interesada en el cambio climático. Pues lo podéis buscar también por ahí, porque lo busqué hace tiempo. Pero no es nada raro, quiero decir que solo el 8% de la población en general está dispuesta a participar con otros en cualquier acción social de cualquier tipo, ¿no? O sea, la participación política o la participación vecinal se reduce a un 8% y que realmente hagan algo dentro de ese tipo de organizaciones creo que es el 6%, así que, en fin, abandonad toda la esperanza que decían. Os voy a traer otra idea. Esta es un poco más fácil. Bueno, todas son fáciles o difíciles, pero quiero decir que es más amplia, ¿no? ¿Cuál de los siguientes temas? Voy a hacer un panorama de todos los temas del cambio climático, no de todos, porque hay más, los que he apuntado hace un ratito aquí. ¿Creéis que es más preocupante para vosotros, más urgente, más prioritario? Pero no tanto para vosotros, que también, por supuesto, partimos desde ahí, pero que puede ser más preocupante para la gente joven o que más ignora, ¿no? Que esto es muy preocupante, pero sin embargo es lo que más se ignora, ¿no? A ver, el deshielo, por supuesto todos están entrelazados, ¿no? Eso ya lo sabéis porque vosotros sois personas bien informadas, pero por tratar de ver qué es lo que pasa en la sociedad o cuál podría ser el que más nos sirve, ¿no? La desertificación, la elevación del nivel de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, el final de los campos de coral, la invasión del plástico, la contaminación en general, que era de lo que se hablaba antes de que existía el cambio climático, la sobrepesca, que la habéis comenzado antes, el final de los animales salvajes, de los grandes mamíferos, de los elefantes, los tigres, de los osos, la pérdida de la Amazonia o en general de las selvas tropicales, el desmesurado consumo textil, que ya sabéis que es la segunda fuente de contaminación después de los combustibles fósiles. ¿Algún otro que queráis apuntar? Yo me quedaría con la pérdida de biodiversidad, la verdad. Suscribo y pensé, justo lo dijiste y pensé, vamos a responder todo el mundo. Pero si Pilar nos dice eso, yo ya. Pilar, ¿qué opina? A ver, a mí el tema de biodiversidad, yo creo que es el que a mí personalmente más me atañe, pero yo creo que también añadiría ahí la destrucción de hábitat en general, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es una de las mayores amenazas a la biodiversidad y en parte a todo lo demás, ¿no? Cuando hablamos de destrucción de hábitat también podemos meter ahí lo que estábamos comentando de, bueno, en general, la pérdida de esos grandes mamíferos o el por qué desaparecen esos corales. Yo creo que la destrucción de hábitat como tal es un tema súper hardcore y aparte aquí... La destrucción de hábitats es la primera causa de pérdida de biodiversidad, entiendo yo. Sí, están diciéndolo de otra manera. Sí, para sonar más biólogo. Pero por confirmarlo. O sea, la principal razón de pérdida de biodiversidad es la destrucción de hábitats. En este momento yo creo que sí, vale. Pero lo podemos chequear. Vale, podemos chequearlo. Pero vale, sí, vale. Sí. Perdón, continúa. Y además como que me parece muy, muy fuerte porque ahora sí puedo enlazar con lo de antes que estábamos comentando, destrucción. Gracias por asentirme, siento súper empoderada ahora. Además en un ángulo de media luna. Lo que estamos hablando antes de lo que es cambio climático, ¿no? Y
y qué es cambio global. Cambio climático es en sí, como en sentido estricto, el cambio climático, ¿no? O sea, todo este fenómeno que hablamos de la acumulación de los gases, del efecto invernadero, cómo está viéndose afectado pues, el clima en general, ¿no? Pero el cambio global une muchísimas más acciones que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el clima, como es esto, la destrucción de hábitat, lo que estamos hablando de deforestación de la Amazonia, no tiene que ver con el cambio climático, o sea, obviamente se puede enlazar, ¿no? Pero no es un cambio del clima, somos nosotros destruyendo eso. Cuando hablamos de, no sé qué más cosas podríamos meter en cambio global en general, bueno, pero hay muchísimos otros de estos problemas, lo de la sobrepesca, o eso, cómo utilizamos muchos recursos, no es cambio climático, realmente lo que hablamos de cambio global que incluye muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso, el cambio climático es súper importante, pero muchas veces tenemos que referirnos también al cambio global como tal. Y por eso yo también quería hacer énfasis en todo este tema de destrucción de hábitat, también porque creo que es más fácil de gestionar, ¿no? Como que a ti te hablan de los gases de efecto invernadero y te suena como algo más abstracto o que depende de muchos más factores y empresas e industrias y demás, pero destrucción de hábitat es algo que nos pasa al lado, es lo que decías tú, de pronto llego y donde estaba este campito que estaba lleno de plantas, me han puesto este parque con no Columpio, sí. con biches, sí. O donde antes había una playa, ahora me han puesto un hotel y creo que también nos ayuda a nosotros a empoderarnos como ciudadanos el que sea algo que podemos controlar y podemos ver y con lo que podemos tener una acción directa que es súper eficiente. O sea, realmente tú estás protegiendo la biodiversidad y ves esa acción concreta. Entonces, por eso yo quería hacer énfasis en eso. Pero obviamente está relacionado con la biodiversidad, chicos, la biodiversidad a tope. Me llama la atención porque, sin embargo, que yo coincido con vosotros, pero creo que es un concepto complejo para el público en general. O sea, el público en general creo que le da igual. Por ejemplo, dices, es que si desaparecen los mosquitos, se desaparece un eslabón de la cadena trófica que es muy importante. Mira, si desaparecen los mosquitos, de puta madre, ¿me entiendes? Ya no me pican, cojonudo. Y las moscas, ¿para qué las queremos, no? Y los leones... Hace un par de años tuve el descubrimiento de las moscas. Qué trabada, ¿eh? ¿Qué pasa con la Las moscas creo que son de los pocos insectos que se encargan de la materia en putrefacción o de la... O sea, que tienen un rol importante en la cadena trófica, o sea, en los primeros pasos de descomposición de la materia orgánica. Sí, en general, como que los seres humanos nos llevamos muy mal con los descomponedores porque nos dan asco, pero son súper importantes. Hay un montón de bichos que se encargan de descomponer y cosas que no llamaremos bichos, en plan los hongos. A nadie le importan los hongos, ¿sabes? Claro, pero sí. como que los hongos no son, o sea, como que yo tengo entendido que, o sea, hay como varias fases a la hora de descomponer y que claro, que al principio están como los macro, porque generalmente solemos hablar de los micros, ¿no? Cuando ya son muy... Pero claro, los primeros, hasta donde tengo entendido, o sea, las moscas son como súper, súper importantes. O sea, porque se encargan de la cosa que nadie más quiere. Y como que no hay mucha diversidad en ese sentido. O sea, el rol que cumple la mosca no hay tantos otros seres que lo puedan cumplir. O sea, que estoy mosca piles, en plan de con las moscas. Fantástico. Bueno, no te digo nada de las hormigas, ¿no? Que ahora empezamos a descubrir que las hormigas son las que hacen la arquitectura del bosque, ¿no? Eso de que se llevan las semillitas y las meten aquí y allá, ellas son las que deciden lo que crece en cada sitio. Bueno, hay estudios fascinantes sobre eso. Pero lo que quería reflexionaros es que esa idea de la biodiversidad me parece que es más de los que realmente amamos la naturaleza y esa percepción emocional íntima con los seres vivos, que con el casi 90% de la población, que lo que le afecta más o le puede afectar es que, por ejemplo, pueda perder la playa a la que va en el Mediterráneo todos los veranos porque sube el mar, o los grandes fenómenos meteorológicos, o que si suben efectivamente las temperaturas se pueda complicar la cosecha de determinados cultivos. Yo aquí en Castilla-La Mancha, cuando hice los programas del cambio climático, quería fijarme en algún aspecto productivo que sirviera para señalar específicamente en el bolsillo de la gente
cómo afectaba eso. Y fui a entrevistar a una gran bodega. Sabéis que Castilla-La Mancha es uno de los viñedos más grandes del mundo, y fui a entrevistar a una bodega sin saber lo que me iba a pasar, y le pregunté al enólogo jefe de la bodega, que es una bodega muy grande, si existía el cambio climático, que era la primera de nuestras preguntas en estas entrevistas. Y me sorprendió mucho porque él no dudó ni un minuto. Dice, claro, lo sabemos desde hace 30 años. Si no riegas las viñas, ya no tienes viñas. Hace 30 años que estamos perdiendo los acuíferos. Hace 30 años que las viñas, si no se meten en regadío, desaparecen, ¿no? Hay factores que... La viña, imaginaros, es un monocultivo, no es como el olivo en Jaén. O sea, en realidad quedan 4 conejos, perdices, codornices, bueno, curiosamente hay también linces, pero en realidad es un monocultivo y no tienen muchas posibilidades de que exista una gran biodiversidad, ¿no? Pero sin embargo, para ellos lo importante realmente es su sustento durante pues unas cuantas generaciones, docenas de generaciones cultivando vid. Creo que el problema de la biodiversidad es muy emocional, muy cerca de nosotros, pero está muy lejos en realidad de los problemas que la gente asocia al cambio climático y a sus propias emociones o a su propia supervivencia o a su futuro, ¿no? No sé cómo lo veis. La pregunta era, ¿cuál era el problema que más Vuestro, desconcertaba a la gente, ¿no? Por eso yo creo que la pérdida de biodiversidad, por eso mismo, porque es como el deshielo, son las cosas con las que nos bombardean, pero destrucción de hábitats, esas cosas es como alguna vez lo escuchamos, pero no tanto. Y me llama muchísimo la atención porque efectivamente, o sea, no me parece que esté ausente del discurso, pero sí que es cierto que sí que se menciona de corrida siempre, ¿no? Ah, es verdad, y la diversidad. Y a mí me parece que está como en la base de por qué el cambio climático es importante para los seres humanos, ¿no? Porque los seres humanos dependemos de los ecosistemas para poder sobrevivir. O sea, literalmente dependemos, o sea, no hay sustituto para eso. O sea, nos quedamos sin biodiversidad, nos quedamos sin ecosistemas, nos quedamos sin humanidad, ¿no? O sea, es la relación. Habrán pocas cosas complicadas, pero esto es una de ellas, ¿no? El mensaje es sencillo, sin ecosistemas no hay seres humanos, punto final. Y me llama muchísimo la atención porque, claro, la pérdida de biodiversidad está en la base de otros muchísimos problemas, como puede ser la desertificación, que eso lo que lleva es a medio plazo a los migrantes climáticos. Entonces, o sea, como que la gran mayoría de problemas que nos afectan a nosotros en el día a día es eso. Nos quedamos sin una parte importante de las funciones que nos proveen los ecosistemas. A mí me gustaría ver, ¿no? En plan a la gente que se dedica a la agricultura, en plan entendiendo que, ¿cómo se llama? Cuando las abejas reproducen, polinizar. Yo me los quiero imaginar, ¿no? En plan de la gracia. Y sobre todo me quiero imaginar la gracia que le da a la gente que va al supermercado y de repente una manzana te sale 17 euros, ¿no? En plan de, oh, ¿y esto? 17 euros, qué robo, no, no. En plan de... La hemos polinizado. Ahora que, bueno, de las abejas y de todos los polinizadores, que no solamente son las abejas las polinizadoras. Las moscas, los mosquitos. Sí, exacto, todos los animales tienen una función. Entonces, Polinizan mucho también. sí, por eso, moscas a tope con las moscas. Pero que eso, o sea, que me parece como tan esencial. Fede, si es que yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero sin embargo, yo cada vez que hablo de este tema creo que es mucho más complejo hacer llegar a la gente esta idea, ¿sabes?, de que la biodiversidad es necesaria que otras que parece que les afectan más o bien al bolsillo o bien pues a las comodidades diarias, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con vosotros, eso es lo más grave. Si os parece, son las 7:30, yo estoy súper a gusto, pero tampoco quiero alargar mucho las reuniones, que lleguemos a un extremo de cansarnos, y podemos hacer otra la semana que viene, pero sí me gustaría haceros una última pregunta, tengo muchas más, si os parece bien, ¿no? Que tiene que ver con algo que está ahora muy, además en los medios de comunicación, ¿no? ¿Viven peor los jóvenes ahora que sus padres? ¿Y qué opinan del futuro? Y unámoslo con el tema que nos trata, porque a mí hay una cuestión que sí que he leído informes y bueno, artículos, opiniones y investigaciones y psicólogos que opinan que hay una parte de la sociedad que ya se ha acostumbrado, digamos, a la cinematografía de catastrofismo, que antes hemos hablado de ello, ¿no? A esos desastres, incluso la pandemia, que antes lo habéis comentado vosotros,
estamos viviendo un desastre muy grave, pero todo se vive como, bueno, pues, a ver si me puedo ir a tomar la cerveza. Efectivamente, como que asimilamos con menos gravedad la importancia del gran problema, ¿no? Y esto no sé cómo afecta o cómo se ve desde yo lo veo, ya os lo he dicho desde el principio, ¿no? Y por eso estoy haciendo todo esto, ¿no? Y para mí es un esfuerzo, no sé cuánto tiempo voy a poder seguir dedicándole, pero quiero dedicarlo porque creo que es prioritario en mi vida. Pero cuando eres joven, tienes un futuro por delante, tienes otra visión de qué es lo que puede pasar o qué podría pasar. Yo os pregunto, como jóvenes que sois, que tenéis un futuro por delante, ¿cómo veis el futuro en comparación con vuestros padres, en relación con el cambio climático, en relación con el estado de la sociedad o de esta evolución o concatenación de supuestos desastres y también de esa sociedad, digamos, inmunizada para asumir esas dificultades, esos desafíos que tienen delante? ¿Alguno de ustedes, por favor? Venga, yo empiezo. ¿O quieres empezar tú? Yo me muero de ganas. Venga, Federico, que somos amigos. A ver, a ver, yo creo que vivimos, a ver, yo, en tanto que economista, que tengo mis numeritos y tal, yo creo que vivimos muchísimo mejor, ¿no?, que nuestros padres. Sobre todo por o sea, el hecho de no haber crecido en una dictadura, yo sinceramente lo agradezco, yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que prefiero vivir en un estado democrático. Ahora bien, o sea, claro, nuestros padres en plan de, bueno, menos yo con mis padres en plan, mis padres tenían, o sea, aspiraban a algo, ¿no? Tenían claro más o menos por dónde iba a ir. Yo creo que no lo tengo, ¿no? Yo no me olvido, sé que es muy quizás dramática o un poco tal, pero yo me acuerdo de la frase, creo que la dijo Greta, ¿no? Un robo del futuro, en el sentido de que yo no tengo, o sea, yo no quiero imaginar nada, ¿no? Porque o todo es horrible o súper terrible, ¿no? O sea, no, yo no, o sea, no pienso mucho, prefiero no pensar mucho en ello, simplemente en plan, me imagino cómo pueden ser los próximos años, en plan, intentar asegurar algo en la agricultura o lo que sea que más o menos me interese, pero yo no, o sea, como que hay un muro gris, ¿no?, en medio, en plan de, porque pueden pasar tantísimas cosas, o sea, y puede cambiar todo tan brutalmente, ¿no? Sobre todo lo que hace un par de meses me estaba leyendo el IPCC, ¿no? En donde la movida es que al principio los cambios no van a ser muy intensos, pero de repente, poco a poco, en plan de, cuando queramos realmente poner el freno de mano, en plan de ya va a ser año tras año, en plan de temperaturas récord, récord en cantidad de eventos meteorológicos desastrosos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ante todo eso, bueno, al menos yo prefiero imaginarme feliz con mis amigos en el pueblo ecológico perdido en la montaña, y en plan de eso me lo puedo imaginar muy sencillo, pero todo lo demás no sé, no sé, no puedo. ¿Para qué? Dificultades para imaginar el futuro, ¿no? Sí, O sea, no, es que no quiero. Damián, Yo, sí. no hay otro. Sí, pues sí. Bueno, Pilar, lo que queráis. Dale tú, Yo le dale. doy. Pues yo también estoy de acuerdo con Federico. Yo creo que vivimos mejor, pero más felices que la gente de antes. No lo sé. Probablemente sí, a lo mejor. Tampoco había, probablemente no había encuestas para hacer a la gente de si eran más felices. Yo decía, a lo mejor no se lo planteaban. Con Franco no teníamos pandemia, eso es verdad. No está relacionada ninguna de las dos cosas. Eh, pero no sé, sí creo que vivimos mejor, pero sí creo que también tenemos, pues eso, las nuevas enfermedades de, no sé, es como que el ser humano va buscando excusas para ser infeliz todo el tiempo. No sé si excusas, pero claro, quieres tener el coche, luego tienes el coche, es como, vale, ya tengo el coche, ahora qué hay, ya me he pasado la vida, ahora qué hago, pues yo qué sé, me compro otro coche. A lo mejor yo estoy feliz en mi casa, escucho a los perros ladrando, se me desespera y ya como que empiezo a buscar, no lo sé, son muchas cosas. Sí sé, antes de que me llame la atención por divagar tanto, que yo personalmente lo vivo como un poco mal, el tema de la crisis climática, porque cuanto más sé, más me cuesta mantener un estado perpetuado de tranquilidad.
y siempre estoy como, podría estar haciendo esto, podría estar aprendiendo sobre tal, siempre tengo como una especie de responsabilidad autoinfundida de tengo que participar para que todo no se vaya al carajo, pero en realidad pues no tengo el poder de hacer que no todo salga mal, ¿no? Y no sé, yo por ese sentido sí que lo veo mal y además con cierta impotencia. Me gustaría hacer un llamado a que tenemos en Canarias, ahora en Tenerife tenemos el problema del Hotel La Tejita, que hace un puerto en Fonsalía, siguen urbanizando y haciendo un montón de cosas y es como que la gente no sé, valoramos el poder coger la lancha e ir a ver a los cachalotes y si cogemos y les pasamos con la lancha por encima mejor y nos hagamos una foto y yo qué sé, cazamos atunes con los amigos y si podemos agarrarnos al atún mejor y nos divertimos, pero el disfrutar de las cosas de una manera más sana, más cercana, como que no lo valoramos. Entonces seguimos haciendo cosas y construyendo y desarrollando. La semana pasada regalaba semillas de plantas alóctonas. Y, fantástico. Y pajitas con cebolla, que cogen las cebollas y las tiras ahí en las cañas del té y crecen cebollas, cosas así. Pero luego lo que es el disfrutar de la naturaleza en sí no lo tenemos. Y lo peor es que nos vamos a quedar sin sitios para irnos de vacaciones, porque claro, construimos Tenerife, construimos Canarias, que son las islas paradisíacas, lo que hacemos, no, porque Vanuatu es un sitio súper bonito, pero Vanuatu se hundir, bueno, pues nos vamos a Hawái, pero Hawái van a hacer lo mismo, nos van a poner hotel y al final los ricos también que construyen en los sitios paradisíacos, pues se van a quedar sin sitios paradisíacos donde irse, que también es un problema, que hay que pensar, es que yo ya no sé cómo abordar la problemática para que a la gente a la que no le importa nada, que a lo mejor son los propietarios de los hoteles que nos están mandando aquí, pues les empieza a preocupar, porque es que si propietarios de hoteles siguen haciendo hoteles, no van a tener sitio paradisíaco donde irse de vacaciones. Ya me expresé. Pilar. ¿Cómo ves tu futuro? Pues cabreándome con Ay, Dios. Bueno. ¿Te toca a ti? Me toca a mí. Bueno. El toque final. Remátalo, por favor. Qué fuerte. Bueno, pues sabes que si tengo que rematar así, yo voy a volver al principio, ¿no? Digo, ¿cómo me enamoré yo de la biodiversidad? ¿Cómo me enamoré de la naturaleza? Pues porque yo vivía migrando todo el rato. O sea, con mi familia yo ya viví como una refugiada privilegiada. Yo no me tuve que refugiar en un barco, yo vine en un avión en el que podía ver pelis y escuchar música, súper guay, ¿no? Pero yo vine de Argentina porque vivía una situación en mi país que no era nada guay, la verdad. Y yo sé lo duro que es tener que irte de un lugar en el que has hecho tu vida, y luego me fui a vivir a Valencia y tuve que dejar Valencia y me tuve que venir a Canarias y me tuve que volver a ir a Argentina y tuve que volver. Entonces yo siendo una refugiada que no se permitía mucho pensar en su futuro durante mucho tiempo, la verdad. Entonces ahora que más o menos uno dice, mira, pues ya he podido ir construyéndome como persona, ya por fin llego a ser adulta y digo, ¿qué quiero hacer? Y pues sí, digo, joder, mis padres tenían mucha suerte, aunque hayamos tenido que vivir toda esta vida de migración, ¿no? Digo, qué guay que tú, siendo tan joven, supieras que ibas a poder trabajar, qué guay que tú, siendo tan joven, te animases y nos tuvieses a mis hermanos y a mí, ¿no? En plan, ellos con 2 años más que yo, ya nací yo. Y digo, qué guay. Y que tuvieses esa confianza, e incluso la confianza de que si en tu país las cosas no funcionaban bien, había un lugar al que te podías ir. Y ahora digo, está bien, a lo mejor las cosas en mi país no van a estar guay, ¿a dónde me voy? A ningún lado, no hay ningún lado al que te vayas a poder escapar del cambio global, no hay ningún lado al que te vayas a poder escapar de todo lo que se nos viene encima. Y de hecho yo misma ahora lo estoy viendo con bastante ansiedad el tema de, vale, tengo que elegir un máster, tengo que elegir qué quiero hacer con mi futuro ya, porque me cierran los periodos de inscripción ahora, y digo, no lo sé. Digo, probablemente haga un máster y me quieran dar una formación súper teórica durante 1 año o 2, que no va a cambiar en nada lo que yo pueda hacer dentro de 1 año o 2. Digo, ¿qué herramienta me vas a dar para enfrentarme a mi vida ahora? ¿Qué herramienta me vas a dar para enfrentarme al mundo laboral, al cambio global, a la precariedad laboral que tenemos los jóvenes? Aquí en Canarias, ¿con qué nivel de paro estamos? El otro día me llevamos al 60 y pico. 60. Paro juvenil. Vale. Es súper fuerte. Y digo, creo que antes lo positivo que había era que tenías herramientas, tenías cómo formarte tú o podías irte o lo que fuera, pero ahora es un problema tan grande que tú solo no puedes hacer nada. Así que bueno, supongo que mi perspectiva es un poco triste, pero también me gusta fantasear con esa comuna, con amigos que dice Fede, y eso me da un poco más de ganas de enfrentarme al futuro, pero la verdad es que es bastante triste y da mucha impotencia. Ahora yo tengo la esperanza de que mucha gente tendrá mucho miedo de vivir en una isla cuando empiece a
hacerse la cosa y en plan de, y tendremos espacio para... Tenemos un montón de hoteles para replantarlo en los hoteles y a poner palmeras y palmeras. Pues está bien. A ver, yo fantaseo cuando llegue la época en la que podamos ir derrumbando casas para montar las huertas y todo eso, levantando ahí todo el piche y todo el... Llegará la malaria y las langostas probablemente, paralelamente. Bueno, O antes. Muchísimas gracias y gracias Pilar por venir. Espero que te podamos ver más veces. A ver si te conectas al Nos Jugamos el Futuro, al Play Hey y te vemos por ahí. Damián, Federico, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.